marzo de 1895. Lima, la ciudad de los reyes, no es una corte de virreyes ni una capital de celebración. Es una tumba abierta. El aire, espeso y gris por la garúa y el humo de la pólvora, huele a sangre y a miedo. Desde los balcones del Palacio de Gobierno, un hombre observa el caos que devora su ciudad, su poder, su leyenda. Es el general Andrés Avelino Cáceres, el héroe de la Breña, el Taita, el brujo de los Andes. Pero en este momento, atrincherado en la casa de Pizarro, no es más que un caudillo acorralado. Afuera, las calles son un torrente de muerte. Los montoneros, esa fuerza irregular, fanática y leal a un solo nombre, han roto las defensas. Han entrado por la portada de Cocharcas, y ahora, el sonido de sus disparos y sus gritos guturales resuena cada vez más cerca. Son las huestes de Nicolás de Piérola. El cuerpo diplomático, liderado por el nuncio apostólico, ha logrado pactar una tregua de 24 horas para recoger a los muertos, más de 1000 cadáveres que cubren las calles como un macabro tapiz. Pero todos saben que no es una tregua. Es el preludio de una rendición. En el Salón Dorado, con sus espejos venecianos ahora opacos por el polvo y la tensión, los oficiales caceristas esperan la orden final. Sus uniformes, antes impecables, están manchados de sudor y tierra. Sus rostros reflejan una mezcla de lealtad inquebrantable y la amarga certeza de la derrota. Cáceres, con la espalda recta y la mirada fija en algún punto invisible más allá de los ventanales, no se mueve. El protocolo dictaba una transición, una entrega simbólica, un gesto de civilidad entre el líder saliente y el entrante. Pero esto no era una transición. Era la culminación de un odio visceral, una guerra personal que había arrastrado a toda una nación al abismo. El plan de los mediadores era simple, una reunión. Un último acto para salvar las apariencias, donde Cáceres entregaría el poder a una junta de gobierno que, inevitablemente, se lo cedería a Piérola. Un gesto para evitar más derramamiento de sangre. Pero Cáceres, el hombre que había mantenido en jaque al ejército chileno en la sierra con un ejército de campesinos, se niega. No se reunirá con él. No le dará la satisfacción. Este rechazo no es un simple capricho diplomático, es un insulto calculado, deliberado y sin precedentes en la turbulenta historia del Perú. Lo que se está desarrollando en estas horas agónicas, en el corazón de un poder que se desmorona, es la fractura más devastadora entre dos líderes en la historia del país. Las raíces de este odio mutuo, de esta amargura que convierte a dos hombres que alguna vez lucharon por la misma bandera en enemigos mortales, comenzaron años antes, con el eco de la derrota, con promesas rotas y acusaciones de cobardía que ninguno de los dos jamás perdonaría ni olvidaría. Para entender cómo estos dos gigantes, el militar y el civilista, el héroe de la sierra y el caudillo de las masas limeñas, llegaron a este punto de desprecio absoluto, hay que regresar a los días más oscuros de la República, la Guerra del Pacífico. Tras la caída de Lima en enero de 1881, el Perú era un país desmembrado, humillado, ocupado. El gobierno central se había desvanecido. Fue en ese vacío donde surgieron dos figuras destinadas a chocar. Nicolás de Piérola, autoproclamado jefe supremo, había sido el responsable de la defensa de la capital. Un hombre carismático, un orador magnético apodado el Califa por sus seguidores, pero cuya estrategia militar se demostró desastrosa. Las líneas defensivas en San Juan y Miraflores se rompieron con una facilidad espantosa, abriendo la ciudad al saqueo y la ocupación chilena. Para muchos, y en especial para los militares de carrera, Piérola era el culpable, el político que jugó a ser general y perdió la capital. Mientras Lima caía, en las heladas alturas de los Andes, Andrés Avelino Cáceres se negaba a aceptar la derrota. Herido en la batalla de Miraflores, escapó a la sierra y comenzó a organizar la resistencia, la legendaria campaña de la Breña. Con un ejército de campesinos indígenas, armados con fusiles viejos y una voluntad de hierro, Cáceres se convirtió en una pesadilla para las fuerzas de ocupación. El brujo de los Andes, lo llamaban los chilenos, porque aparecía y desaparecía como un fantasma, atacando sus líneas de suministro, emboscando a sus columnas. Era la encarnación de la dignidad nacional, el símbolo de que el Perú no se había rendido. En aquellos años, aunque distantes y en roles distintos, existió un respeto tácito. Cáceres, como militar, obedecía, al menos en teoría, la autoridad de Piérola como jefe supremo. Hubo correspondencia, órdenes, un objetivo común, expulsar al invasor. En una carta fechada en las profundidades de la sierra, Cáceres le aseguró a Piérola: mi general, mientras quede un peruano con un arma en la mano, la patria vive. Por un breve instante en la historia, parecieron ser dos pilares de una misma resistencia.
Pero la política, esa fuerza corrosiva, estaba a punto de envenenarlo todo. Tras la guerra, con el país en ruinas, la lucha por la reconstrucción se convirtió en una lucha por el poder. Cáceres, aureolado por su leyenda de héroe, llegó a la presidencia en 1886. Representaba el militarismo, el orden impuesto por la fuerza de las armas, la mano dura necesaria para levantar a una nación postrada. Su partido, el Constitucional, estaba formado por sus veteranos, hombres que lo veneraban como a un semidios. Piérola, por su parte, había fundado el Partido Demócrata. Encarnaba el civilismo, la oposición al poder de los caudillos militares, y capitalizaba el descontento popular y el resentimiento de las élites desplazadas por los caceristas. Se convirtió en la voz de todos los que veían en Cáceres a un nuevo dictador. La antigua admiración, si alguna vez existió, se transformó en una rivalidad política feroz, y luego, en un odio personal inextinguible. El quiebre definitivo llegó con las elecciones de 1894. Cáceres, habiendo ya gobernado, maniobró para volver al poder en lo que la oposición denunció como un fraude descarado. Para Piérola y sus seguidores, esto era la gota que colmaba el vaso. Era la prueba de que Cáceres no era un salvador, sino un tirano que se aferraba al poder. Desde el exilio, Piérola llamó a la revolución. Y el país, dividido y cansado, respondió. La guerra civil estalló. No era una guerra de ejércitos regulares, era una colisión de dos personalidades, de dos visiones irreconciliables para el Perú. Los caceristas, el ejército oficial, luchaban por el gobierno constituido, por su general invicto. Los pierolistas, una coalición de demócratas, descontentos y montoneros, luchaban por derrocar lo que consideraban una tiranía. Y es en este contexto que las acusaciones personales se convirtieron en el combustible del conflicto. Cáceres, en privado y en público, nunca perdonó a Piérola por la pérdida de Lima. Lo consideraba un cobarde, un demagogo que había sacrificado al ejército por su propia vanidad, un hombre cuya incompetencia había costado la guerra. Para Cáceres, la defensa de Miraflores no fue una batalla, fue una traición. La sangre de sus soldados, derramada inútilmente mientras Piérola daba órdenes contradictorias, era una mancha que jamás podría borrarse. Piérola, a su vez, pintaba a Cáceres como un déspota sanguinario, un héroe del 3%, acusándolo de enriquecerse con la deuda externa y de perpetuarse en el poder a través de la intimidación y el fraude. Lo acusaba de una cobardía moral, la de traicionar los ideales democráticos por los que supuestamente habían luchado. Para Piérola, Cáceres había ganado la guerra contra Chile solo para perder la paz contra su propia ambición. Esta animosidad se reflejó en cada panfleto, en cada discurso, en cada orden de batalla. Cuando Piérola desembarcó en el norte y comenzó su avance hacia Lima, su campaña fue tanto militar como personal. Cada victoria de sus montoneros era una humillación directa a la leyenda militar de Cáceres. Y ahora, en marzo de 1895, esa campaña llegaba a su fin en las calles de la capital. La negativa de Cáceres a reunirse con Piérola no era orgullo, era la última defensa de su honor. Reunirse con el hombre que él consideraba el gran culpable de la humillación nacional, el mismo hombre que ahora, gracias a una turba de irregulares, estaba a punto de arrebatarle el poder, era una capitulación que su espíritu de guerrero no podía soportar. El brujo de los Andes prefería el exilio a la ignominia de estrechar la mano de su enemigo mortal. Adentro del palacio, la atmósfera es irrespirable. Los diplomáticos entran y salen del despacho presidencial. Sus rostros son máscaras de preocupación. El nuncio papal, Monseñor José Maqui, le habla a Cáceres en voz baja, con un tono que mezcla el respeto por el presidente y la urgencia del pastor que ve a su rebaño masacrarse. Señor presidente, insiste, un gesto suyo puede salvar cientos de vidas. El señor Piérola ha aceptado los términos de la Junta. Solo se requiere su asentimiento para que las armas callen. Cáceres lo escucha, pero su mirada está perdida. ¿Cómo explicarle a este prelado italiano lo que significa para él ceder ante Piérola? Es ceder ante el fracaso, ante la demagogia, ante el hombre que, según él, entregó Lima sin pelear de verdad. Es validar la narrativa pierolista de que él, el héroe, se había convertido en el villano. Un ayudante de campo, joven y con el rostro cubierto de hollín, se acerca con un telegrama. Mi general, son noticias de las guarniciones del sur. Se mantienen leales, pero las montoneras han cortado las comunicaciones. Cáceres toma el papel, lo lee sin que un solo músculo de su rostro se mueva, y lo deja sobre la mesa. La lealtad ya no importa. La estrategia ya no importa. Ha perdido Lima. Y quien tiene Lima,
tiene el Perú. Finalmente, tras horas de una tensión que parece estirar el tiempo, Cáceres se pone de pie. Su voz, acostumbrada a dar órdenes en medio del estruendo de la batalla, suena ronca, cansada. Preparen mi salida. Me asilaré en el consulado de Francia. Pero que quede claro, no renuncio. Me retiro para evitar que la sangre de más peruanos manche esta tierra. El momento de la partida es un espectáculo de humillación contenida. La Guardia Presidencial, los legendarios húsares de Junín, forman un pasillo en el patio de honor. Son los veteranos de la Breña, hombres que han seguido a Cáceres a través de desiertos y cordilleras. En sus rostros endurecidos por el sol y la guerra, se adivina una emoción que rara vez muestran, la tristeza. No hay multitudes vitoreando. Solo el silencio, roto por el eco de los disparos lejanos y el murmullo de los funcionarios que observan desde las galerías. Cáceres no sale por la puerta principal, la puerta de la gloria. Seo por una puerta lateral, casi a escondidas. No sube a un carruaje presidencial, sino a uno discreto, facilitado por el cuerpo diplomático. Mientras el carruaje cruza el patio, Cáceres mantiene la vista al frente, negándose a mirar los rostros de sus hombres. Es el viaje más largo y amargo de su vida. Un trayecto de apenas unos metros que representa la distancia infinita entre el poder absoluto y el exilio. El viaje de 2 kilómetros desde el Palacio de Gobierno hasta la legación extranjera transcurre en un silencio casi total. Afuera, la ciudad es un hervidero de celebración pierolista y duelo cacerista. Las campanas de algunas iglesias empiezan a repicar, anunciando el fin de la lucha. Dentro del carruaje, la tensión es tan palpable que parece tener peso físico. Un diplomático francés, sentado frente al general, intenta una frase de consuelo. General, la historia sabrá juzgar su sacrificio. Cáceres no responde. ¿Qué sabe este europeo de honor, de traiciones, de lo que significa haberlo sido todo y, de repente, no ser nada? Para él, la historia ya lo había juzgado en los campos de batalla de la sierra. Este final, este epílogo escrito por un político al que desprecia, es una farsa, una nota a pie de página vergonzosa en su biografía. Mientras Cáceres se encamina al exilio, Nicolás de Piérola prepara su entrada triunfal al Palacio de Gobierno. No entra como un ladrón en la noche, sino a plena luz del día, aclamado por una multitud enfervorecida. Sus montoneros, con sombreros de paja y carabinas al hombro, lo escoltan, vitoreándolo como el restaurador de la democracia. Piérola, con su porte aristocrático y su barba perfectamente recortada, saluda desde un caballo blanco. Es la imagen del triunfo civilista sobre el militarismo. Pero mientras recorre las salas del palacio, pisando las mismas alfombras que su enemigo acaba de abandonar, incluso él debe sentir el peso de la historia. No puede borrar la leyenda de Cáceres. No puede negar que el hombre al que acaba de derrocar fue, durante años, la única esperanza de un país derrotado. La victoria de Piérola es total, pero su sombra, la sombra del brujo de los Andes, se proyectará sobre su gobierno y sobre la política peruana durante décadas. Y esa sería su última comunicación, su último enfrentamiento, por casi 15 años. Cáceres partió al exilio en Buenos Aires. Piérola gobernó, iniciando un periodo de reconstrucción y modernización conocido como la República Aristocrática. Durante todos esos años, el nombre de Cáceres fue un tabú en los círculos oficiales. Piérola nunca solicitó su consejo, nunca reconoció públicamente su legado militar. Cuando Cáceres estaba en el extranjero, Piérola intentó borrarlo de la memoria nacional. Según el historiador Jorge Basadre, más tarde en su vida, Piérola apenas podía referirse a Cáceres sin un dejo de desdén. Por más de una década, desde marzo de 1895, el héroe de la Breña fue un proscrito en su propia patria. Lo que finalmente los volvió a poner en el mismo espacio, aunque no en el mismo bando, fue el paso inexorable del tiempo y la cambiante marea de la política. Cáceres finalmente regresó al Perú en 1905, bajo otro gobierno. Fue elegido senador por su natal Ayacucho. Piérola, ya fuera de la presidencia, seguía siendo una figura política inmensamente influyente, el patriarca del Partido Demócrata. En alguna sesión solemne del Congreso, en algún funeral de Estado por un camarada de la guerra, debieron cruzarse. Dos ancianos, cargados de historia, de poder y de odio. Se sentarían en bancas opuestas, quizás intercambiando una inclinación de cabeza formal, gélida. Su primera vez en la misma habitación desde la sangrienta guerra civil de 1895. No hubo palabras de reconciliación. El abismo entre ellos era demasiado profundo, estaba lleno de demasiados muertos. Años más tarde,
Fue nuevamente una tragedia nacional lo que los unió en el duelo, aunque no en el sentimiento. La pérdida de territorios, las disputas fronterizas, recordaban a la nación la fragilidad por la que ambos habían luchado a su manera. Dos ancianos, habiendo perdido amigos mutuos y habiendo presenciado la mortalidad de su generación, quizás suavizaron su amargura, pero ésta nunca desapareció por completo. La herida era demasiado profunda. La lección de aquella jornada sangrienta de marzo de 1895 no es sobre tácticas militares o protocolos de rendición. Es sobre cómo los gigantes de la historia, hombres que lideraron ejércitos y naciones, siguen siendo profundamente humanos, con su orgullo, su ira y su capacidad para albergar rencores que duran décadas y definen el destino de un país. Cáceres nunca perdonó a Pierola por lo que consideró su cobardía y su incompetencia en la guerra. Pierola nunca perdonó a Cáceres por lo que vio como su tiranía y su ambición desmedida. Y en ese momento, con Cáceres atrincherado en palacio y Pierola a las puertas, cuando el general que había derrotado a los chilenos se negó a entregar el poder en persona al político que había levantado al pueblo en su contra, el Perú fue testigo de la transferencia de poder más violenta y personal de su historia moderna. No fue solo un golpe de Estado, no fue solo una batalla. Fue el acto final de un drama puramente peruano. Dos hombres tan obstinados, tan heridos, tan convencidos de la traición del otro, que convirtieron la capital de la República en el escenario de su desprecio mutuo. La imagen que define una era no es la de un carruaje esperando. Es la de los cuerpos cubriendo el jirón de la Unión, la de Cáceres saliendo por la puerta de atrás, y la de Pierola entrando por la puerta grande. Es una imagen que